Hola, soy Roy de Hablamos y hoy vamos a hablar de un tema histórico, de un tema también cultural de España, pero no solo de España, sino que también es algo mundial realmente. Bueno, antes de decirte nada, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has despertado hoy, querido amigo, querida amiga? ¿Te has despertado hoy? ¿Cómo te has despertado? ¿Te has despertado con la luz del sol? ¿Con el ruido del vecino? Eso es una mala forma de despertarse. Bueno, seguramente te has despertado con una alarma, con un despertador. Hoy en día utilizamos el móvil, ¿verdad? O sea, ponemos la alarma del móvil y nos despertamos. A veces ponemos 7 alarmas distintas, ¿no? Una a las 8, otra a las 8:10, a las 8:20. Esto es algo que hace alguna persona. Luego algunos lo dejamos, ¿no? Posponemos la alarma, entonces nos vuelve a sonar 10 minutos después. Da igual, pero de cualquier forma, casi todo el mundo se despierta con un despertador. Pero quiero que pienses en una cosa. ¿Cómo se despertaba la gente antes de los despertadores? Porque aunque parece que el despertador ha estado con nosotros toda la historia, ¿no? Toda la vida, en realidad no es así. El despertador es un invento relativamente reciente. Vale, no se inventó hace unos años, pero se inventó en el año 1787. Vale, fue hace más de 200 años, correcto, pero realmente hubo mucha historia antes del 1787. Y aunque se inventó en ese año, no se popularizó hasta muchísimos años después, porque aunque era un invento que tenía un precio relativamente alto, no había la industria que hay hoy en día, entonces tardó muchísimos años en popularizarse entre toda la gente. Entonces, ¿cómo se despertaba la gente antes del invento del despertador? Bueno, pues seguramente ya lo estás pensando. La gente se despertaba con el sol. Algo muy normal, ¿verdad? De hecho, hace muchísimos años, hace siglos, las sociedades no eran tan urbanas como hoy en día. La gente no vivía en ciudades, sino que principalmente la gente vivía en el campo. Los países eran principalmente rurales, entonces la gente, muchísima, trabajaba en el campo, en la agricultura, cultivaban diferentes alimentos, diferentes cultivos. Entonces, claro, no tenían una hora de entrada muy concreta, ¿no? Porque simplemente tenían que trabajar todo el día, pero no pasaba nada si empezaban 10 minutos más tarde o 10 minutos antes. Entonces se despertaban cuando había sol, el sol entraba por las ventanas y la gente se despertaba. Y bueno, por decir alguna curiosidad, esto no ocurría en todas las sociedades, pero por ejemplo, un caso más concreto es que la tribu de los Sioux en América, ellos tenían una técnica para despertarse, si querían despertarse antes de que apareciera el sol, antes del amanecer, pues lo que hacían es que por la noche bebían mucha agua, entonces al beber mucho líquido, tu cuerpo tiene ganas de hacer pis, ¿no? Tiene ganas de mear. Entonces, esto hacía que el cuerpo, bueno, automáticamente se despertaba antes de tiempo, se despertaba antes de lo esperado. Entonces, si ellos, por lo que sea, necesitaban despertarse algo antes, pues usaban esta técnica. Pero claro, esto funcionaba en sociedades, pues eso, sociedades muy rurales, sociedades que no tenían que entrar a una hora concreta en el trabajo, como ocurre hoy en día, pero ocurrió algo en la humanidad que fue la revolución industrial, que trajo muchos beneficios para el mundo, porque trajo muchos avances y poco a poco, gracias a la revolución industrial, estamos aquí donde estamos, ¿no? En este vídeo que estoy grabando con una cámara, con unas luces y está llegando a toda la humanidad. Bueno, esto realmente es gracias a la revolución industrial, pero claro, en los primeros años, cuando apareció la revolución industrial, construyeron grandes fábricas y ahora sí que era importante la hora a la que te despertabas, porque en la revolución industrial tenías un horario y si tenías que entrar a las 6 de la mañana, tenías que entrar en la fábrica, tenías que fichar, que usamos este verbo para hablar de cuando tienes que registrar la hora de entrada en tu trabajo, pues la gente tenía que fichar a las 6 en punto o antes. Si llegabas 5 minutos tarde o 10 minutos tarde, está mal, es un problema, podría ser un gran problema para ti, podrían despedirte y esto es algo que todavía ocurre, ¿no? Tú si trabajas en una fábrica o en cualquier trabajo, tienes una hora de entrada y bueno, a lo mejor tienes unos jefes que son
flexibles o más majos, pero en muchas ocasiones hay que entrar a la hora. Si empiezas a las 7, tienes que estar ahí a las 7. Y desde ese momento de la historia, hubo una necesidad. La necesidad de despertarse a una hora, pase lo que pase, sí o sí. Y bueno, teníamos el invento del despertador, pero antes ya os decía que este invento no se popularizó porque era muy caro. Era un producto para las clases altas, para la gente con dinero. Entonces, ¿qué hacía la clase obrera, la clase trabajadora, la gente que trabajaba en las fábricas y realmente no tenía dinero para comprarse un despertador? Pues aquí viene de lo que quería hablaros hoy, de la figura de los serenos. Esta era una persona que había en las calles, en las ciudades, y esta persona se encargaba de despertar a la gente. Bueno, tenía más labores aparte de esa, pero su labor principal era despertar a la gente. Tenían un silbato, tenían también como una vara, un palo largo, entonces daban golpes en las ventanas de los vecinos para despertarlos. También tenían las llaves de todas las casas del vecindario, entonces si querías entrar a tu casa, el sereno te abría la puerta. También se encargaban de vigilar las calles, entonces si había ladrones o habría algún problema, pues el sereno llamaba a la policía, llamaba a los bomberos, bueno, se encargaba de todo eso. Y fíjate que estoy hablando a lo mejor del año 1880, 1900, que fue cuando se empezó a popularizar esta figura del sereno, al menos en España, ¿vale? La figura del sereno nació en Inglaterra, si no me equivoco, en el Reino Unido, porque realmente esa es la cuna de la Revolución Industrial, por tanto fue la primera sociedad en necesitar esta figura para despertar a los obreros, pero después se instauró en España también. Y claro, cuando hablo de esta época, cuando digo que llamaban a los bomberos, no tenían un teléfono móvil, obviamente, porque en el 1900 no existía esto. Incluso los teléfonos, que creo que ya había algunos, era algo que estaba muy poco popularizado. Por tanto, si tenían que llamar a la policía, tendrían que ir a la comisaría. Pues eso, esta es una figura que obviamente hoy en día ha desaparecido, ya no existe esta figura porque ahora tenemos despertadores, tenemos policía en las calles, bueno, tenemos tantos avances que ya ha desaparecido desde hace muchos años, desde hace muchas décadas. Pero mi madre sí que vivió en esa época, en los 60, en los 70, y todavía se acuerda de los serenos, en la época de los 70. Así que en España esta figura, esta profesión, desapareció justo después del final de la dictadura. Sobre el año 75 o el año 77, a partir de ahí ya desapareció esta profesión y ya no había más serenos. Pero hasta ese año, hasta el 1977, teníamos serenos en España. Hay que decir que también en la dictadura los serenos tenían otra función y tenían la función de control de la población o de vigilancia, porque así como tú te puedes sentir más seguro, también los serenos se encargaban de vigilar más a la población. Entonces, de esta manera, la dictadura pues podía controlar mejor a la población, podría tener más reprimida y controlada a la población. Después de la muerte de Franco, con la transición y con la nueva democracia, pues ya no tenía sentido mantener esta figura, porque ya había despertadores, la gente no necesitaba a nadie que lo despertase y además, pues al tener democracia ya no necesitábamos ese aparato de control de la población. Y vamos a hablar ahora del nombre. ¿Por qué se llama sereno? ¿Por qué a estas personas se le llaman serenos? Pues es muy curioso el origen de este nombre, porque como antes te he dicho, los serenos, su función principal era despertar a las personas, pero también tenían muchas otras funciones. Encendían el alumbrado público, porque antes no era automático, sino que tenían que encenderlo, daban las horas, vigilaban las calles, como he dicho, y también daban el parte meteorológico. Claro, estamos hablando de épocas en las que mucha gente no tenía reloj, porque no tenían dinero para un reloj, quizá, por eso daban las horas, y tampoco había un parte meteorológico en la televisión, porque no había televisión. Entonces el parte meteorológico lo daban los serenos. Los serenos decían si estaba lloviendo, si hacía sol, si había nubes. Y claro, el tiempo más común que ellos decían era sereno. ¿Está sereno? ¿Esto qué significaba? Pues que está claro, que no hay nubes, que no hay lluvia, que está un tiempo tranquilo, un tiempo sereno, ¿vale? Entonces ellos muchas veces decían, ¡estás sereno! ¡Estás sereno!
Entonces, al repetir tanto esa palabra, al final la población acabó llamándolos serenos. Y de ahí viene el origen de este nombre. ¿Y cuándo se creó el primer grupo de serenos en España, ¿no? ¿Cuándo apareció esta figura en España? Antes hablábamos del 1900, 1800 y algo, bueno, eran cifras aproximadas, pero si vamos a el primer grupo de serenos que hubo en España, pues tenemos que remontarnos hasta el año 1777 y tenemos que irnos a la ciudad de Valencia. Ahí se creó el primer servicio público de serenos de España. El alcalde de Valencia fue el encargado de crear esto y el motivo es muy curioso. En ese año prohibieron los fuegos artificiales, ¿vale? Se prohibieron los fuegos artificiales y supongo que ya sabes, pero Valencia es una comunidad, es una ciudad que tiene una gran industria de fuegos artificiales. Hay una fiesta muy famosa, las Fallas de Valencia, donde echan muchos fuegos artificiales y durante muchos años la industria de fuegos artificiales de Valencia era muy importante. Entonces, en ese año, en el 1777, se prohibieron los fuegos artificiales. ¿Y esto qué significó? Pues significó que muchos obreros, muchos trabajadores se quedaron sin trabajo porque trabajaban en esa industria, trabajaban en la industria de los fuegos artificiales. Y claro, el alcalde de Valencia pensó, bueno, pues ya que estos obreros se van a quedar sin trabajo, podemos proporcionarles un trabajo de serenos. Podemos hacer que ellos sean serenos y se encarguen de vigilar las calles, despertar a las personas, dar las horas, llamar a la policía, a los bomberos. Y este pues, fue el primer grupo oficial en una ciudad de serenos en España. Luego, años más tarde, en torno al año 1800, pues hubo varias leyes que ya regularon de forma más oficial en toda España el oficio de sereno. Y bueno, ya estamos llegando al final, pero antes de acabar quiero mencionaros una expresión que usa la palabra sereno, que tiene origen en esta profesión. La expresión es tomar a alguien por el pito del sereno. Entonces, si tú tomas a alguien por el pito del sereno, o si te toman a ti por el pito del sereno, ¿no? Me toman por el pito del sereno. Bueno, pues ¿esto qué significa? Significa que no te dan importancia, significa que te ignoran, ¿vale? Entonces, si tú tomas a alguien por el pito del sereno, no le das importancia, lo ignoras, no lo tomas en serio, ¿vale? Piensas que no es una cosa seria. Entonces piensas que es una broma, que no es serio, bueno, lo que sea. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos esta expresión? ¿Por qué tomamos a alguien por el pito del sereno? Significa que no le damos importancia, pensamos que no está en serio. Pues precisamente por los serenos y por sus pitos. Los serenos, además de tener una vara y las llaves de la ciudad, tenían un pito y cuando pasaba algo lo usaban. ¡Pi, pi! ¿Vale? Por ejemplo, alguien estaba haciendo algo malo en la calle, pues el sereno pitaba. ¿Pero qué pasaba? Que los serenos tenían la mala costumbre de pitar continuamente, pitaban todo el tiempo. Entonces llegó un momento en que la gente ya no le daba importancia al pito del sereno. Claro, al principio pitaba y decías, uy, ¿qué pasa? Pero claro, luego veías que pitaba porque alguien tiraba algo en el suelo, o pitaba porque cruzabas la calle por donde no era. Bueno, pitaba por cualquier tontería. Entonces, si alguien está todo el tiempo pitando por tonterías, al final no te lo tomas en serio. No piensas que sea nada serio, entonces lo ignoras, no le das importancia. Y de aquí viene la expresión tomar a alguien por el pito del sereno. Y bueno, esto es todo por hoy. Quería hablaros de esta historia porque es algo muy curioso. Hoy en día ya no existe, aunque sí que es verdad que en algunas ciudades de España, en algunos barrios concretamente, en algunas zonas de algunas ciudades, han decidido pues volver a tener serenos, como han decidido recuperar esta figura histórica y tradicional, pero realmente estos son anécdotas, ¿vale? Son pequeñas historias concretas, pero en España ya no hay y en el mundo realmente ya quedan muy pocos serenos, ya casi no hay serenos, porque con toda la tecnología pues ya es una profesión que ya no es necesaria. Pero es muy bueno conocer esto porque al final la vida que vivimos hoy no es la vida que se vivía hace 50 años o hace 100 años y no ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Yo estoy seguro de que algunos de vosotros que estáis viendo este vídeo tendréis 60, 70, 80 años y seguramente en vuestros países conoceréis esta figura de los serenos porque lo habréis vivido. Yo no lo he vivido, pero bueno, mis padres me han hablado de ello y mis abuelos también.
Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver este vídeo. Ya sabéis que podéis suscribiros para ver más historias en español, gramática, expresiones. Bueno, hablamos un poquito de todo. Hoy fue un tema así un poco variado. Y por último, sabéis que en nuestra web hoyhablamos.com podéis aprender español con los servicios que ofrecemos. Podéis visitar nuestra web y ver todo lo que tenemos para ofreceros. Hoyhablamos.com. Muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, muchísimas gracias. Adiós.